La mediación judicial es una modalidad que permite resolver los conflictos antes de que lleguen a juicio o sin que lleguen a juicio eventualmente. Y en Neuquén, 6 de cada 10 casos que ingresan al área de mediación tienen algún tipo de resolución. Esto ha sido destacado, digamos, como un resultado favorable, positivo, por la justicia neuquina. Y Cecilia Basterrechea es la responsable de la Oficina de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal en la provincia de Neuquén. Cecilia, gracias por estos minutos. La, la mediación y la conciliación, en qué tipo de conflictos en Neuquén aplica esta modalidad de resolver los temas? Ujú. Bueno, muchas gracias, Agustín. En principio, es por ahí interesante comentar que el criterio de derivación, o sea, el tipo de conflictos que vamos a gestionar, determinado por el tipo de delito, lo determina a priori o lo decide el fiscal, ¿sí? Que es el que evalúa el criterio de oportunidad, que se dice, ¿sí? Esto de qué va a mediación y qué no va a mediación. Y dentro de ese mundo de situaciones hay a priori situaciones que quedan excluidas del proceso de mediación. ¿Sí? ¿Mm? Hay tres situaciones en donde el fiscal, por manda legal, no podría derivar a mediación. Estas situaciones son las situaciones de más gravedad, por decirlo así. ¿Sí? Cuando hay grave afectación al orden público, hay funcionarios públicos que cometen delitos dolosos o hay situaciones donde hay eh, indicadores de violencia de género, bueno, son excluidos y el sentido común también indica que tienen que ser excluidos. Entonces, dentro de ese marco de situaciones que sí se puede proponer la mediación, encontramos todo el resto de situaciones susceptibles de ser negociables, por decirlo de alguna manera, de manera privada. Hablando de casos concretos, bueno, generalmente los casos que más mediamos son situaciones de amenazas, violencias, lesiones, daños, delitos económicos. ¿Sí? También es interesante destacar que la mirada penal es una mirada sesgada al conflicto. Si nosotros que somos profesionales de gestionar conflictos y que pretendemos dar una respuesta de justicia distinta a la penal, lo que tenemos primeramente que indagar más allá del tipo penal es cuál situación o de qué conflicto estamos hablando. Entonces, en ese mundo de situaciones, por ahí tenemos una derivación por un delito de daño, pero en el fondo tenemos que gestionar un conflicto familiar. Cecilia, ¿Sí? la interrumpo un segundo porque a veces uno habla de mediación o de conciliación y quizás lo asocia más a otros ámbitos del Poder Judicial, ¿no? La parte comercial, contratos, incluso familia. Ahora, estamos hablando de mediación frente a delitos, a temas penales. Eh, Ujú. eh, hay, ¿cómo advierte, cómo se advierte digamos, en el ciudadano que apela a la justicia para resolver un conflicto de estas características, cuando dice, no, lo vamos a resolver por mediación? Y quizás en esa preconfiguración, esa configuración previa que él tiene, dice, bueno, estoy preparándome para ir a un juicio. Se entiende, ¿no? Esa Sí, actitud sí. inicial, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Digo porque me llamó la atención, 6 de 10 es un porcentaje elevado, digamos, de resolución de conflictos Ujú. con esta herramienta. Agustín, es súper interesante la pregunta que me haces, ¿sí? Y tiene que ver con la esencia de nuestro trabajo, ¿sí? Primero y principal, hay que tener en cuenta que el común de la sociedad, cuando habla de cuestiones penales, se imagina el peor escenario posible, ¿sí? Se imagina un homicidio, un robo agravado, situaciones con mucha violencia, ¿sí? Y el mundo del sistema penal no necesariamente o no mayoritariamente involucra esas situaciones. ¿Sí? Entonces, es bueno saberlo. Muchas de las situaciones que nosotros trabajamos, si no la mayoría, tienen un componente relacional en el conflicto. Entonces, muchas veces
la persona que realiza una denuncia, un tiempo anterior pudo haber sido denunciante. Es decir, esta cuestión de víctima-victimario, en las más de las situaciones que nosotros trabajamos, no es tan palmaria, ¿sí? Entonces, en estos espacios en donde hay componentes vinculares o relacionales, el desafío es justamente de vincular de la lógica penal, la lógica que culturalmente es aprendida, ¿no? Que tiene que ver con una, una idea del conflicto del otro y me lo tiene que resolver un tercero, ¿sí? Esta lógica penal, que es bien penal. Bueno, justamente nuestro trabajo, y generalmente en entrevistas individuales, cuando uno evalúa, ¿no? La, la predisposición de la persona, la atención al proceso, la capacidad de reflexión, ¿sí? Esta posibilidad de ponerse en el lugar del otro o no. Ahí es cuando se evalúa lo oportuno del proceso. Esto no quiere decir, Agustín, que haya situaciones que sí mediamos en donde la relación binaria víctima y victimario es real, ¿sí? Son dos abordajes distintos con dos formas de trabajo distintas, ¿sí? Nosotros tenemos una víctima. Como víctima me refiero a una persona que ha sido injustamente vulnerada en sus derechos. Bueno, el dispositivo de mediación tiene que ser muy cuidadoso en esto de no revictimizar y dar una posibilidad de respuesta de justicia oportuna, razonable y querida por la parte. Eso también es muy importante. ¿Sí? Las instancias de mediación penal son voluntarias y tienen que ser de interés para las partes que participan. ¿Sí? Ese es el gran trabajo del mediador penal. Encaminar, evaluar intereses, generar un espacio reflexivo y volver a proponer un encuentro teniendo bien en claro el para qué del encuentro. ¿Sí? Por eso, Cecilia, más allá de... Sí, Cecilia, la estadística dice 6 de 10. O sea, 6 sí, se resuelven por mediación o conciliación. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de reparación, porque hay digamos, porque hay un reconocimiento eventualmente de la responsabilidad en la comisión de ese hecho que puede ser tipificado como delito. Eh, ah, ¿Por dónde pasa esa resolución que implica el ujú. 60% de los casos? A ver, es muy bueno aclarar el tema de las estadísticas, ¿no? Uno siempre con las estadísticas tiene que reflejar de la manera más objetiva posible y decir de la mejor manera el trabajo que uno realiza. Estas estadísticas a las que vos tuviste acceso resultan de un informe del año pasado. Siempre nosotros hacemos un corte y tomamos objetivamente la cantidad de ingresos que ingresan por sistema y egresos, ¿sí? Ahí ya tenemos un margen cuantitativo. Y después hacemos una lectura y un análisis del abordaje de los casos. Por eso a nosotros incluso nos permite revisar la práctica. Entonces, como para ser clara, ¿no? Y no tan detallista en las cuestiones, podríamos decir que de un promedio de 1.800 casos que ingresan a la oficina de mediación, hay aproximadamente 300 y pico de situaciones que no se les propone ningún proceso. ¿Por qué? O porque las partes no vienen, o porque no es posible localizarlas, ¿sí? Hay muchas veces que uno convoca por correo, convoca por teléfono, convoca por policía, convoca por jueces de paz, y a las partes donde se les encuentra, o a pesar de ser convocados, no asisten. Como es una instancia que es voluntaria, no podemos atraer nadie por la fuerza, ¿sí? Ahora, del universo de situaciones que sí participan, que en función de las estadísticas del año 2025 fueron 1.400 y pico de casos, ahí hacemos un detalle pormenorizado de cuáles situaciones se resolvieron por acuerdo. No entendemos que hay un acuerdo. Cuando las partes acuerdan, ¿cómo resolver el conflicto? Estas aristas pueden ser desde el lado económico o desde el lado relacional. Son las dos formas de reparación posibles, ¿sí? Hay muchas veces que a las personas no les interesa tanto lo económico, no así lo relacional, ¿sí? Y después del porcentaje que quedan, hay un universo de situaciones en que las partes participan y desisten de que siga la acción penal o de participar de una instancia de mediación. ¿Por qué? Porque son
Es un universo de situaciones que la gente dice, no, yo hice la denuncia, pero en realidad la hice porque es lo único conocido, no tengo interés en participar de este proceso, o ya resolví el conflicto y no me interesa este tipo de propuesta, ¿sí? Y después hay otras intervenciones que tienen que ver con el abordaje del conflicto en sí. Hay muchas situaciones que no son para mediación, ¿sí? Porque el conflicto pasa por otro lado, como para ser bien sencilla en la definición, pero no quiere decir que no haya conflicto. Por ejemplo, un caso de salud mental. Uno advierte en la primera entrevista que es una persona que tiene su situación de voluntad viciada, que merece por lo menos proponer otro tipo de abordaje, bueno, una situación de vulnerabilidad, otro tipo de gestión de conflictiva que no tiene que ver con el encuentro con el otro, sino con una cuestión de... Bueno, todas esas situaciones, que generalmente las coordinamos en colaboración con el Servicio de Atención de la Víctima, que también depende del Ministerio Público Fiscal, son otros abordajes que los tomamos como positivos, por decirlo, porque se ha dado una respuesta al término de justicia. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla del 60%, ¿sí? de gestiones positivas, involucra todo este universo de situaciones en donde se ha podido dar una respuesta en términos de justicia. Y el ¿Sí? otro 40%, y el otro 40%, Y Cecilia. el otro 40% o no se acuerda o decide no participar o se inicia el proceso y se desiste durante el proceso. ¿Sí? Hay algo, Agustín, que es importante saber, ¿sí? Que es por ahí el lineamiento de intervención del mediador penal. El objetivo de la mediación penal es lograr que las partes que vienen se vayan de una mejor manera de la que llegaron, ¿sí? No necesariamente el acuerdo, ¿sí? eh, implica, ¿sí? El cierre del proceso. Obviamente el acuerdo, y si es un abordaje integral, resuelve todas las aristas del conflicto, ¿sí? Ya esas partes se van de este espacio y uno trabaja la sustentabilidad, el cumplimiento del acuerdo sobre lo económico, eso no tiene nada más que reclamarse y es muy probable que no vuelvan a tener conflicto. Pero en un montón de situaciones que si bien no se logra un acuerdo, por lo menos el objetivo nuestro es desescalar la violencia, ¿sí? Es lograr que por lo menos el mediador, aunque sea, transmita los intereses de las partes, ¿sí? Encaminar esos procesos en otros procesos que no necesariamente son los nuestros, ¿sí? O sea, la mirada del acuerdo, bueno, es importante, es lo que generalmente a uno le preguntan, ¿cuánto acuerdan? Pero lo que quiero poner en valor es que no es la única respuesta que por ahí en estos espacios también se puede dar. No, tengo una duda ahí. No me imagino, no me imagino, a ver, cómo es el seguimiento, cuéntemelo, cómo es el seguimiento de aquellos acuerdos, Ujú. de aquellos acuerdos que logran construir las partes en conflicto, eh, pero cuyo cumplimiento se va a dar a lo largo de una X cantidad de tiempo. Es decir, puede haber acuerdos que Ujú. se materializan de forma inmediata o en el cortísimo plazo. Y otros acuerdos que a lo mejor para poder lograr ese objetivo necesita tiempo. ¿Cómo es el seguimiento de esas situaciones? Sí, es súper interesante también la pregunta y generó muchísima revisión de prácticas este tema, ¿sí? Porque, ¿cuál es el tema? El mediador tiene que trabajar con un criterio de sustentabilidad del acuerdo. ¿Qué implica esto? Tiene que tener en cuenta cuál es la posibilidad real de las partes, ¿sí? Si se va a acordar, por ejemplo, una reparación económica, bueno, tiene que trabajar en que esa propuesta sea realizable, porque si no después tenemos el problema del incumplimiento. Y además, cuando uno acuerda algo en nuestros espacios, ese acuerdo se pone a consideración del fiscal, que es el que está esperando ver qué resultado tuvo la instancia. Es el que va a decir, bueno, esto se resolvió, se acordó, se archiva, no tiene más intervención desde el punto de vista penal. Este dato no es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno le dice al fiscal que algo se acordó y el fiscal archiva, ¿sí? Y no se constata el cumplimiento, puede ser que después el conflicto siga porque no hay cumplimiento.
Entonces, ¿cuál es el criterio de trabajo que nosotros adoptamos? Primero, tener en cuenta que dentro de la sustentabilidad del acuerdo, o sea, de lo que pueden realmente las partes, que el cumplimiento sea en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno se reserva el legajo fiscal y trata de hacer la devolución a la fiscalía cuando está el acuerdo y constatado su cumplimiento. O sea, lo ideal es decirle al fiscal, se hizo un acuerdo y además se cumplió, no hay nada más que reclamar. ¿Sí? Ahora, hay muchas situaciones pasa que en función de las posibilidades reales de las partes proponen reparaciones que se extienden en el tiempo. Bueno, ahí hay dos opciones. ¿Sí? Trabajar ese acuerdo como para que existe posibilidad de incumplimiento sea ejecutado como cualquier acuerdo en la vía civil, ¿sí? O reservarse ese acuerdo hasta que esté finalmente constatado, ¿sí? Todo su cumplimiento y dar de alguna manera esta cuestión cerrada. Cualquiera de las dos opciones es viable, ¿sí? Nosotros generalmente lo que proponemos, e incluso trabajamos con las partes, es esta posibilidad de constatar y de hacer la devolución del legajo con el cumplimiento constatado. ¿Sí? No sé ¿no? si respondo bien a tu pregunta, Agustín, Bastante, o te y queda me queda otra alguna duda, duda. me queda otra duda. Mencionó en algún momento temas relacionados con salud mental. Y hoy las Sí. adicciones y los consumos problemáticos están muy enfocados de esa perspectiva, de la salud mental. ¿Qué pasa con esos acuerdos cuando en el medio se instala esto de los consumos problemáticos, con el cumplimiento de esos acuerdos? Primero con el poder avanzar en un acuerdo y segundo con el cumplimiento del mismo. Bueno, la evaluación de la mediabilidad del caso, ¿sí? Es un tema que merece mucha revisión de práctica, ¿sí? Esto de que un profesional, que generalmente es abogado, ¿no? Más allá que acá en Neuquén tenemos interdisciplina, la mayoría de los mediadores y mediadoras penales en Neuquén son abogados, o sea, quiero decir, que no somos ni psicólogos ni psiquiatras, ¿sí? Y tampoco sería un ámbito para hacer un perfil o esta cuestión. Pero bueno, la realidad es que evaluar la voluntariedad de la parte y la sustentabilidad de un acuerdo es un tema, ¿sí? Que merece que el mediador lo tenga muy presente. Esto es decir, esta persona en qué condiciones está como para acordar algo y sostener el acuerdo. ¿Sí? Y este es un tema, bueno, que se trabaja caso por caso, ¿sí? No es lo mismo un joven que un adulto, hay que ver si hay redes, hay que ver si ya hay intervenciones en las áreas de salud mental. Generalmente estos casos que por ahí uno advierte que que hay limitaciones, ¿sí? En las decisiones, libre voluntad, son situaciones ya abordadas en las áreas de salud, ¿sí? Eh, y generalmente lo que uno no tiene que proponer o que forzar son espacios dialógicos cuando justamente el conflicto se tiene que articular localmente. Por eso en estos análisis y abordajes tenemos la colaboración, ¿sí? Además de los propios profesionales que intervienen en el caso puntual, tenemos la coordinación del área del servicio de atención a la víctima, en una mirada que se quiere más terapéutica, ¿sí? Y es el área que coordina generalmente con otras áreas vinculadas a estas problemáticas, ¿sí? Eh, Cecilia, y considerando que la provincia de Neuquén se hizo cargo desde hace un año y fracción de los delitos de narcomenudeo, ¿eso cómo ha incidido en el volumen de casos que llegan al área de mediación en la provincia de Neuquén? No tenemos en realidad un dato estadístico de una incidencia real sobre esto, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos llegan son otros tipos de delitos, Ok. ¿sí? Lo que sí podemos advertir, el consumo es una problemática que preocupa, ¿sí? Yo, ya con los años de experiencia que tengo
trabajar en esta temática, bueno, advertimos, y consumo problemático de sustancias, el tema de salud mental, ¿sí? Son dos, eh, dos situaciones que se dan en la sociedad que preocupan, es decir, ¿no? ¿Es un área que está en crecimiento, mediación y conciliación, Cecilia? ¿O con la Nos- estructura que nos- tiene alcanza? nos- a ver, siempre viene bien ampliar la estructura, ¿sí? Nosotros a nivel cuantitativo nos hemos, si se quiere, sostenido en un volumen cuantitativo ahora. Nos hemos sostenido ese volumen, pero nos hemos especializado en otras temáticas. Por ejemplo, a lo largo de estos 12 años de trabajo abordamos conflictos públicos complejos, ¿sí? Fueron situaciones que tuvimos que ir adaptando con nuevas metodologías y abordajes que no conocíamos, porque es la realidad, porque la actividad que la inmigración penal se ha desarrollado básicamente en comparación con el resto de las provincias, no teníamos muchos modelos de dónde copiar. Entonces tuvimos que generar protocolos de intervención a nuevas conflictivas que tienen otras problemáticas, otras formas de trabajo y otros tiempos de trabajo, ¿sí? Hace poco, de hecho a principios de este año, desarrollamos un protocolo de intervención para gestión de conflictos ambientales, en donde definimos que el rol y la conducción del proceso no es desde la herramienta de la mediación, ¿sí? Tiene perspectiva ambiental, es decir, es otra conducción, no hay confidencialidad, eh, tiene otros principios rectores. ¿Con esto qué quiero decir? Nos hemos ido especializando en temáticas a medida que hemos tenido experiencia en gestionar conflictos que llegan al sistema de justicia penal, y nos implica, obviamente, ponernos a estudiar, ser creativos y fijar criterios de abordaje común a toda la provincia. Esto lo destaco, ¿no? Nuestro trabajo es el mismo acá, que en Chosmalal, en Junín, en Aluminé, unos equipos distribuidos en toda la provincia, y más allá de la particularidad de la conflictiva de cada lugar, que nos determina ponernos en contexto y saber de qué estamos hablando, la forma de trabajo y la metodología es la misma en todos. Eh, Gracias por la gentileza de estos minutos que nos ha dado de su tiempo, Cecilia. Ha sido un gusto poder charlar con usted. La agradecida soy yo. Muchas gracias, Agustín. Bueno, Estamos en contacto. gracias, que cierre bien el día. Cecilia Basterrechea es la responsable de la Oficina de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal en la provincia de Neuquén. El área que conduce ha logrado resolver, en términos estadísticos, más o menos de cada 3 casos, 2 por esta metodología, es decir, la conciliación o la mediación. La gran diferencia quizás entre la mediación y la sentencia en un juicio, si el acuerdo de mediación o la sentencia en un juicio, sobre todo en el ámbito penal, es que la resolución en la mediación y en la conciliación está a cargo de las partes. Es decir, quienes son parte de ese conflicto pueden acordar, pueden consensuar de qué manera superar esa situación. En tanto que un juicio es y una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria, es la imposición de un tercero. Es decir, es la imposición del juez, es la sentencia del juez. Es decir, en el primero de los casos hay una construcción de la solución. Y en el segundo de los casos, la construcción no tiene a las partes, en todo caso, como protagonistas de la construcción, sino como receptores de una decisión del tercero, que en este caso es el juez. Antes hablamos de las cuestiones económicas, hablamos con ACIPAM, hablamos con Carlos Salguero, que es prosecretario de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Neuquén. Otro tema que está relacionado con la realidad económica de Neuquén, compleja, si se quiere, y en vista de esa complejidad que tiene, la necesidad de empezar a interactuar con otros actores con capacidad de incidencia o de toma de decisiones que permitan mejorar la relación, la situación, la realidad
de comerciantes, empresarios, emprendedores de la capital neuquina, que no necesariamente están observando el derrame, están siendo favorecidos por el derrame de vaca muerta, ¿no? La condición económica de este sector, del sector comercial, está afectada por las reglas generales de juego de la economía del país. E independientemente de que estén en Neuquén, la situación o esa realidad les está jugando una mala pasada. Nuestros temas de hoy, aquí en Panorama. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Muchas gracias.